la propuesta del Colegio Médico. Y la verdad es que nosotros consideramos que es necesario que surjan nuevas propuestas, nuevas iniciativas, porque hasta el momento la gestión del gobierno ha sido de un fracaso total. Habla de ello las 40.000 muertes que tenemos en este minuto. Y es evidente que las cosas se pueden hacer mucho mejor de lo que se han estado haciendo hasta este minuto. Hay países como Nueva Zelanda, Corea del Sur, Vietnam, China, que han logrado controlar drásticamente el problema de la pandemia y han tenido la posibilidad de una recuperación económica, y no es el caso de Chile. ¿Qué es lo que ocurrió allá? Que allá se antepuso al tema económico la vida y la salud de las personas. Acá en Chile, más allá de las declaraciones reiteradas del presidente y del propio ministro de Salud, la verdad es que se ha privilegiado el tema económico. Eso es un dato de la realidad dura. Pero además ha habido una gestión muy poco transparente, una gestión completamente confusa, y se equivocaron desde los inicios. ¿Por qué razón? La experiencia ya cuando a Chile entra el COVID decía que lo fundamental era evitar que el virus se desplegara a lo largo y ancho del territorio nacional. Y para ello lo fundamental es la prevención, habiendo que ya experiencia de otros países se señaló por parte de la Organización Mundial de la Salud que lo fundamental era el TTA, testeo, trazabilidad, aislamiento. Es decir, detectar los casos de manera activa, ir a hacer barridos de PCR a la población o con antígenos, con lo que se tenga a mano, para detectar todos los casos, no solamente aquellos que son sintomáticos, sino sobre todo a aquellos que no son sintomáticos, que son portadores del virus y que están contagiando a la gente sin saberlo ellos ni la gente. Entonces, obviamente, eso era la estrategia fundamental, y aquí se enfocaron en los ventiladores. Además, habrá que recordar el lamentable episodio de Juan Sutil y sus ventiladores de mala clase, que todavía no tenemos certeza de qué fue lo que pasó ahí. Esperamos que las investigaciones avancen, y se dedicaron a incrementar el número de camas críticas, a comprar ventiladores, en vez de hacer lo que había que hacer, que era prevenir, evitar, cortar la cadena de transmisión. Por supuesto, después todas las políticas comunicacionales erráticas, señalando que hay un pase de movilidad que le va a permitir a la gente más o menos hacer samba canuta en su vida, mientras tenemos unos niveles de contagio altísimos, muertos más de 100 cada día. Todo esto obviamente genera una situación extremadamente difícil de poder generar buenos resultados en el control de la pandemia. Creemos que el aporte del Colegio Médico es un buen aporte. Yo le agregaría algunas cosas en orden a que en el tema de participación, actores relevantes como nuestra organización, que está en todo el país, en todo el territorio nacional, y está en las comunas, y conocemos de primera mano el tema, cómo se mueve en cada una de las comunas y localidades de nuestro país, debiera ser un actor presente. Lo hemos dicho desde el principio, cuando partió Mañalich. Lamentablemente hasta ahora nuestra opinión no ha sido incorporada en las discusiones. Y por supuesto el tema de la transparencia es relevante. Todo Chile tiene el derecho, y el Ministerio del Gobierno tiene la obligación de darnos a conocer cómo se están tomando cada una de las decisiones que se están tomando en el Ministerio. Y eso hasta el día de hoy no lo sabemos. Esteban, no sé si me escucha Esteban Silvana, pero gusto saludarlo. Gracias por acompañarnos, Esteban, esta tarde en el programa. Eduardo te saluda por acá. Hola, buenas tardes. A ver, ¿en qué se ha equivocado la autoridad? Yo creo que es una enfermedad que está sobrediagnosticada. Todos sabemos más o menos en qué se ha equivocado los distintos ministros, tanto el ministro Mañalich como el ministro París, las estrategias, el paso a paso, los pases de movilidad, las vacaciones, las vueltas a clase. Ha sido una tras otra y estamos bastante de acuerdo en varios puntos. Ahora, con este plan que plantea el Colegio Médico, ¿tú crees que estamos a tiempo de revertir la situación de la pandemia en Chile? ¿O no es suficiente y hay que ser más agresivo aún? Es un aporte, evidentemente. Nosotros creo que como país tenemos que tomar una decisión drástica si es que queremos controlar la pandemia en nuestro país y evitar algo que está ocurriendo en otros países, que es el ingreso de nuevas variantes que podrían ser más contagiosas, más letales que las que están circulando actualmente en el país. Lo que está ocurriendo en Inglaterra, que esperaban terminar con todo el proceso de confinamiento y sin embargo están echando pie atrás por la presencia de una nueva variante de COVID-19. Entonces,
En el escenario actual es fundamental que se tomen decisiones a nivel nacional en la que participen, por supuesto, las autoridades de gobierno y, por supuesto, todos los que estamos involucrados de manera más cercana con el control de la pandemia. Es decir, el mundo de los trabajadores de la salud, no solamente los médicos, los problemas de salud no se resuelven solamente con un profesional de la salud. Este es un tema de equipos de salud. Eso se entiende. Lo importante que son kinesiólogos, nutricionistas, terapeutas ocupacionales, para poder resolver los problemas que ocasiona un virus tan letal y tan complejo como el COVID-19. Entonces, en este escenario, obviamente, creemos que siendo este un aporte, lo fundamental es que aquí haya una conversación entre el gobierno y los actores del sector salud y otros actores, porque este es un problema también intersectorial, a efecto de diseñar un plan país que nos permita a la brevedad posible. Esto no va a ser un problema que se resuelva en un mes ni en 2 meses, pero sí se toman desde ya las medidas que hay que tomar, que se han venido aconsejando desde los inicios de las pandemias hasta nuestros días. Efectivamente vamos a poder tener muchísimos mejores resultados que los que tenemos hasta este momento. No esperar un cambio de gobierno, porque pareciera ser que el actual gobierno ya asumió que no están en condiciones de resolver el problema y le están heredando el problema al próximo gobierno. Es de esperar que a partir de esta iniciativa del Colegio Médico, el gobierno recapacite, convoque a todos los actores que tienen algo que decir en materia de pandemia y tomemos las medidas que tenemos que tomar. ¿Y usted está dispuesto, Esteban? Esteban, ¿me escucha, Esteban? Es complejo, pero es necesario. ¿Usted está dispuesto a ir a conversar con el gobierno, sentarse en una mesa, después de que este fin de semana aseguró que no aceptaba las disculpas del ministro París y además pedía la renuncia de este mismo? Mire, la verdad es que esto no es un problema de personas. Los ministros pasan, los gobiernos pasan, pero la gente queda. Pasamos los dirigentes también, etcétera, etcétera. Obviamente nosotros tenemos una impresión sobre el ministro París, creemos que se equivocó categóricamente. ¿Qué fue lo que les molestó? Antes de este error, cuando se refiere a los trabajadores del Hospital de Castro y compara con los de Santiago de una manera bastante despectiva y ofensiva, por supuesto. Antes de eso ya nosotros habíamos planteado la necesidad de que el ministro París renunciara, porque sus resultados eran absolutamente insuficientes de cara a lo que se espera de un ministro de Salud, que es que logre finalmente un control de la pandemia, tomando medidas sanitarias y poniéndose frente al resto de los ministros del área económica, sobre todo ministro de Hacienda, ministro de Economía, con mucha claridad señalando que para que la economía se pueda recuperar, primero tenemos que resolver el problema de salud. Aquí lamentablemente pareciera ser que París no estuvo a la altura de las circunstancias y por lo tanto sería de considerar por parte del presidente de la República, si es que quiere resolver el problema, su eventual renuncia. Pero al margen de quien esté al frente, habrá que conversar con cualquier ministro de Salud, con cualquier presidente, y de esta conversación tiene que salir decisiones que le permitan al país tener una expectativa cierta de que este problema lo vamos a resolver y a la brevedad. Pero para zanjar el tema con el ministro París, ¿a ustedes les molestó la comparación que hace que en el hospital de Castro se quejaban tanto por el aumento de cama y da alusión a un hospital en específico en la región metropolitana? Él durante el fin de semana pide las disculpas si alguien se sintió tocado y dice que no fue su intención. ¿Ustedes no aceptaron las disculpas? Perdón, hay un poco de ruido que afuera, no entendí muy bien tu pregunta. ¿No aceptaron las disculpas del ministro París? No podemos, no, porque el ministro París dijo en una entrevista que él había sido mal interpretado. ¿Sí? Ya ahí partimos mal. Si un ministro no reconoce de entrada que cometió un error gravísimo al generar esta compleja discriminación entre trabajadores del mismo sector público, obviamente no está autorizado posteriormente a decir, bueno, ya, si ustedes me presionan y me fuerzan como periodista a que yo pida disculpas, ya pido disculpas. Eso no es la forma. Aquí el ministro tiene que reconocer humildemente que se equivocó, que cometió un error grave, y esperaría yo que fuera al Hospital Barros Luco precisamente, y ahí con los trabajadores del Hospital Barros Luco, si es que tiene la posibilidad de hacerlo, se disculpe con esos trabajadores que no están cometiendo ningún error, por el contrario, ellos están poniendo el punto sobre las IE. Es que el ministro pretende en este hospital incrementar un número de camas y no están dadas las condiciones. Pero para ir dialogando en esta conversación, el punto es cuáles son las limitaciones éticas que su organización permanentemente ha preservado, porque es una organización bastante movilizada, pero siempre ha mantenido el concepto del turno ético. Y lo que ha hecho el ministro es cuestionar la validez
o la realidad, si es esto verosímil o no. Entonces me parece súper importante que usted, como dirigente de un gremio que acostumbra a tener reivindicaciones justas y a reivindicarlas de manera responsable, deje muy en claro cuál es el grado de responsabilidad que han tenido en estos acontecimientos específicos que menciona el ministro París. La verdad es que uno tiene que hacerse cargo de la realidad de cada hospital. Es muy fácil desde las oficinas del Ministerio de Salud decirle al hospital Pedrito Pérez: mire, ustedes tienen en este momento 10 camas críticas, necesitamos que tengan 30 camas críticas. Y resulta que en el hospital, ya con las 10 camas críticas, tenemos graves problemas para poder mantenerlas. Por falta de personal, graves problemas de infraestructura. Tenemos hospitales con graves problemas de iluminación, con graves problemas en los servicios sanitarios, con graves problemas de abastecimiento de agua. Entonces, obviamente, los trabajadores asumieron la responsabilidad de decirle al ministro de Salud: mire, claramente aquí no hay condiciones, porque en esas condiciones se pone en riesgo la vida de las personas que van a estar eventualmente puestas en esas camas, como la vida del personal que va a estar trabajando en esas camas. Entonces, es muy complejo que desde una oficina del Ministerio de Salud se empiecen a tomar decisiones sin conocer la realidad de cada uno de los lugares donde estas decisiones están afectando. Esteban Maturana, vicepresidente de la Confusam, era muy importante tenerte con nosotros esta tarde, que tener, por supuesto, tu visión respecto a estos conflictos que están viviendo con el Ministerio de Salud. Te agradecemos este despacho en Hola Chile. Un abrazo, muchas gracias.